Golpe de Estado de Óscar Mejía Victores, 1983. El golpe de Estado en Guatemala fue un golpe militar ocurrido el 8 de agosto de 1983, liderado por un grupo de oficiales del Ejército de Guatemala, encabezado por el entonces ministro de Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Victores, que derrocó con éxito al general Efraín Ríos Montt. Mejía Victores gobernó el país durante 3 años hasta que la presión internacional lo obligó a realizar reformas democráticas. Para 1986 el poder fue entregado al democráticamente elegido Vinicio Cerezo. ¿Cómo sucedió el golpe de Estado? Debido a que Ríos Montt tenía una alineación de la élite gobernante a través de su comportamiento errático y su celo religioso hacia una secta protestante fundamentalista en un país predominantemente católico, la caída de Ríos Montt fue ampliamente anticipada. Otros factores que contribuyeron a este hecho fueron su negativa a convocar elecciones y su forma de gobernar que condujo a abusos de los derechos humanos. Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984. El 1 de julio de 1984 hubo elecciones para elegir a los 88 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, responsable para la elaboración de una nueva constitución. Después del derrocamiento de Ríos Montt en el 83, el jefe de Estado Mejía Victores convocó a elecciones para la Asamblea, junto con las elecciones presidenciales del 85 y de funcionarios ediles. No se exigieron requisitos para la integración de la Asamblea y en julio del 84 se llevaron a cabo las elecciones de 88 representantes para la misma. Este proceso fue repudiado por la izquierda representativa. La Asamblea inició sus funciones al elegir 3 presidentes para la votación del cargo: Ramiro de León Carpio, UCN, Roberto Carpio Nicol, TSG y Héctor Aragón Quiñones, MLK. Promulgación de la Constitución de 1985. Tras décadas marcadas por dictaduras militares, golpes de Estado y un conflicto armado interno que había comenzado en 1960, Guatemala vivía una profunda crisis institucional. La necesidad de un marco legal moderno y democrático llevó a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Esta asamblea, compuesta por representantes electos por voto popular, tuvo la misión de redactar una nueva constitución que reflejara los anhelos democráticos de la población. La nueva constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985. Esta representó un parteaguas en la historia política del país, estableció un sistema republicano, democrático y representativo, con una clara división de poderes. Uno de sus principales aportes fue el fortalecimiento de los derechos humanos, consagrándolos como fundamentales e inviolables. Además, creó instituciones claves, como la Corte de Constitucionalidad, encargada de velar por el respeto al orden constitucional, y el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de garantizar elecciones libres, justas y transparentes. También se estableció el Ministerio Público como ente autónomo. En conjunto, estas reformas buscaban dejar atrás el autoritarismo y sentar las bases para una Guatemala más justa y democrática. Elecciones democráticas de 1985 y toma de posesión de Vinicio Cerezo en 1986. Con la nueva constitución en vigor, Guatemala se preparó para celebrar elecciones generales en noviembre de 1985. Las primeras en condiciones democráticas en más de 3 décadas. La ciudadanía acudió a las urnas con la esperanza de un cambio real. El proceso fue supervisado por el recién creado TSI, lo que aportó legitimidad y transparencia. En esta elección, Vinicio Cerezo, candidato del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, obtuvo la victoria. Su triunfo fue histórico. Se convirtió en el primer presidente civil electo democráticamente desde 1954, tras años de gobiernos militares. Cerezo asumió el poder el 14 de enero de 1986, marcando así el inicio de una nueva era política en el país. Este hecho fue más simbólico, representó la primera transición pacífica de un gobierno militar a uno civil en más de 30 años. El mandato de Cerezo estuvo lleno de desafíos, especialmente por el conflicto armado interno aún vigente, pero su gobierno consolidó avances importantes en materia de apertura política, derechos humanos y sus relaciones diplomáticas. Fue un paso decisivo en la lenta pero firme marcha hacia la democratización guatemalteca. En 1986, los presidentes centroamericanos se reunieron en Esquipulas, Guatemala, para buscar la paz en una región marcada por guerras civiles y conflictos armados. De ese encuentro nació Esquipulas I, que sentó las bases del diálogo, la reconciliación y la cooperación regional. Un año después,
En 1987 se firmó el Acuerdo de Esquipulas II, también llamado Procedimiento para la Paz Firme y Duradera en Centroamérica. Este acuerdo fue clave porque comprometió a los países a realizar alto al fuego, democratización, elecciones libres, respeto a los derechos humanos y la atención a los refugiados. Los acuerdos de Esquipulas marcaron el inicio del fin de los conflictos armados en Centroamérica y son recordados como un paso histórico hacia la paz y la integración regional. El autogolpe de Jorge Serrano Elías ocurrió en Guatemala el 25 de mayo de 1993, cuando el entonces presidente disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, y suspendió garantías constitucionales con el fin de concentrar todo el poder en el Ejecutivo. Esta acción generó una fuerte crisis política, rechazo de la población, de la comunidad internacional y de las propias instituciones del país. Ante la presión social e internacional, Serrano fue destituido y salió al exilio. El episodio evidenció la fragilidad democrática de Guatemala, pero también la resistencia de sus instituciones para defender el orden constitucional. Las reformas constitucionales de 1993 en Guatemala surgieron tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías. Su objetivo fue fortalecer el sistema democrático y evitar abusos de poder. Entre los cambios más importantes estuvieron limitar las facultades presidenciales, garantizar la independencia de los poderes del Estado, reforzar los mecanismos de control constitucional y asegurar mayor respeto a los derechos ciudadanos. Estas reformas marcaron un paso clave para consolidar la institucionalidad y la estabilidad política del país después de la crisis del autogolpe de Jorge Serrano Elías. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú. Este hecho marcó el fin de un conflicto armado interno que se extendió por más de 36 años, con un saldo de cientos de miles de víctimas y profundas secuelas sociales, políticas y económicas. Este hecho representó la culminación formal del proceso. En este acto, en el Palacio Nacional, participaron representantes del Estado, la URNG, la ONU y representantes de la sociedad nacional e internacional. Se estableció la misión de verificación de Naciones Unidas, MINUA, para supervisar el cumplimiento de los acuerdos, especialmente los acuerdos de derechos humanos. La creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que publicó posteriormente un informe llamado Memorias del Silencio, y la desmovilización de combatientes, la reintegración de la URNG a la vida política y legal. Gracias.